historia que contarles. Es sobre una niña que nació normal, ¿sí? Regular, digamos, y que con el tiempo la niña no podía gatear. A los 10 meses, que debería ya estar gateando, no lo hacía porque se cansaba, se agitaba. Llevó un proceso de terapia de 3 meses más y no lo logró. Incluso, obviamente, ni siquiera podía caminar. Así que los papás la llevaron hacia otro pediatra y lo que este doctor revisó fue la coloración de sus uñas y se dio cuenta que tenía una coloración un poco azul. Y es porque, o mejor dicho, llegó a la conclusión de que tenía unos problemas cardíacos. Así que hoy día vamos a hablar justamente de las cardiopatías congénitas. Sí. De las cardiopatías congénitas. Así es. Efectivamente, lo que tú has mencionado, Diego, es muy importante porque muchos niños pueden nacer abruptamente azules y obviamente es visible una cardiopatía congénita cianótica, se llama, porque cianótico, ciano es la raíz del color azul. Pero hay niños que no nacen de ese color y que conforme van pasando los meses se van tornando de ese color y manifiestan lo que, como bien dijo Chuen, esta agitación, esta dificultad de hacer actividad física, esta dificultad de lograr los hitos del desarrollo, y que cuando son examinados se encuentran asociados a otros signos como un soplo cardíaco, el aumento del tamaño del hígado y la coloración azul de las uñas, alrededor de los labios, cuando lacta, etc. Y estas son también cardiopatías congénitas cianóticas que pueden aparecer en el transcurso de los meses. Sí, y de hecho es un tema bastante interesante porque podemos entrar o empezar a preguntarnos, o entrar a las preguntas de ¿cómo así se dan esas malformaciones? ¿En qué momento? ¿Es en el momento de la concepción? ¿Es a lo largo del embarazo? ¿Y qué hacer, ¿no? Si tenemos a estos niños, ¿cuáles son los signos de alerta? No sé si nos puedes ayudar un poquito con esas explicaciones, porque yo me imagino que muchas personas se preguntan, ¿pero en qué momento sucedió? Claro. ¿O nacen bien y luego se desarrolla esto? Así es. Las cardiopatías congénitas se denominan así a todas las malformaciones que puede tener un niño en el corazón y en los grandes vasos, ¿ok? Porque también hay cardiopatías que incluyen la aorta, por ejemplo. Generalmente antes de la semana 13 de gestación, ya el corazón está formado y los grandes vasos también. Y es ahí, en ese momento, que ocurre. Las causas son variadas, de hecho no se sabe una causa puntual, hay múltiples estudios buscando causas genéticas, pero la mayoría son asociadas a problemas en el embarazo tipo uso de medicamentos, contaminación ambiental, tóxicos en el embarazo, algunos asociados a otras malformaciones, que ya hablamos de síndromes, por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down pueden tener más riesgo de hacer una cardiopatía congénita y así muchos otros síndromes. A pesar de eso, aún sin haber causa, pueden, o sin haber un factor notorio desencadenante, pueden nacer estos niños con estas cardiopatías y es función de nosotros los pediatras, apenas nace el niño, si es que obviamente no lo encontramos azul, hacer algunas pruebas. De hecho el examen físico ayuda a escuchar que no tenga un soplo, que lacte bien, y hacer una prueba que uno puede medir la saturación de oxígeno en 2 lugares del cuerpo y ver la diferencia, claro. Eso se llama el tamizaje cardiovascular, ¿ya? Para ver si no tenemos un problema de cardiopatía congénita. ¿Y eso se puede operar ni bien nacen? Algunas se pueden corregir hasta in útero. De hecho, la cirugía fetal ha avanzado para algunas cosas puntuales, ¿ok? Pero la mayoría se operan si es que necesitan operarse. No todas las cardiopatías necesitan operarse. Es más, la menor cantidad de cardiopatías se requieren operar. Es la malformación más común que existe. De hecho, la cardiopatía congénita es la malformación más común que existe en la humanidad. O sea, uno puede vivir, digamos, y darse cuenta recién a los 20, 30 años. Sucede mucho, por ejemplo, con algunas cardiopatías que no causan ninguna repercusión, como las comunicaciones intraventriculares. O sea, a ver, acuérdense ustedes el corazón, ¿no? El corazón no es como nos dibujan así, ¿no? No es el corazón, así no es. El corazón es una cavidad que tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. En la circulación fetal, o sea, cuando el bebé está dentro del útero de su mamá, la circulación va al revés de lo que es cuando nosotros nacemos. Recuerden ustedes que la sangre venosa que viene desoxigenada regresa al corazón, es enviada a los pulmones para que se oxigene, regresa al corazón y es bombeada hacia todo el cuerpo sangre oxigenada. ¿Ok? Pero en el feto es al revés. Y para eso hay unos agujeritos que permiten que eso suceda en el feto. Pero cuando el niño nace, por los cambios de presiones que ocasiona que un bebé tome aire, inspire y los pulmones se llenen de aire,
porque antes estaban colapsados con líquido amniótico, ¿ok? Se llenan de aire, cambia la presión y todos estos flujos se invierten. Pero cuando estos agujeritos no se cierran por completo Claro. por la presión, ocurren las famosas cardiopatías. Una es la comunicación intraventricular, otra es la comunicación intraauricular, o sea, entre aurículas o entre ventrículos. Otra es el ductus arterioso, que es la comunicación que existe normalmente en los fetos entre la pulmonar y la aorta, para que eso pueda permitir que la sangre se mezcle bien. Claro. Y si eso no se cierra, ocurre la cardiopatía. Y muchos adultos, respondiendo a la pregunta de Maca, pueden tener algo muy pequeño. Obviamente, si es muy grosero, va a Se va a ser más notar. serio. Claro. Y si se suman cardiopatías, ya estamos hablando de problemas mucho más serios como la tetralogía de Fallot, etcétera, que son la suma de cardiopatías y que esos niños requieren operarse hasta en varias Me has ocasiones hecho acordar de mis para clases poder de lograr. anatomía, Logía de Fallot. Sí. Wow, regresión a la universidad. Yo te quería preguntar, y me imagino, más que nada para que los televidentes puedan saber, ¿por qué ese color azul? ¿A qué se debe ese color azul, no? Muy buena pregunta. Muy buena me gusta. pregunta. Como hablamos de esta inversión de la circulación en la vida fetal, cuando el niño nace no debe haber esa circulación, ¿ok? Debe ir a la circulación normal. Entonces, cuando se mezcla la sangre desoxigenada, que tiene un poco más de hemoglobina cargada de dióxido de CO2, ¿ok? Hemoglobina oxidada, esa toma una coloración azul. Entonces el niño no está llegándole a una oxigenación correcta por la sangre que está mezclada por sangre con dióxido de carbono, no oxigenada. Entonces por eso se produce la coloración azul, que es diferente a la metahemoglobinemia que se produce cuando los niños tienen un problema en la hemoglobina que no tiene nada que ver con el corazón, que son los famosos niños azules. Claro, exacto. Y en tu práctica como pediatra, ¿en qué edad más o menos se identifica esto? ¿Es ahí al nacer o generalmente es cuando transcurren una cantidad de meses, al año? ¿En qué momento, digamos, es como donde suelen estar? Realmente notorio, digamos. Claro, o va a depender del tipo de malformación. Depende del tipo de malformación, definitivamente debería ser diagnosticada in útero, o sea, con la ecografía que hacen los ginecólogos ya deberían diagnosticar algunas cardiopatías. Sin embargo, como la circulación fetal es normal en ese momento, al revés, pasan desapercibidas muchas y recién cuando el niño nace, los médicos podemos ver si es anótico inmediatamente al nacer, es una emergencia y muchas veces tenemos que hacer ya una cirugía rapidísima porque el niño, o incluso ponerle medicamentos para permitir que algunas de las comunicaciones se mantengan abiertas, como la tetralogía de Fallot, porque si no las mantenemos abiertas el niño puede fallecer. Claro. Y después planear ya las cirugías correctivas, que son 1, 2 o 3 cirugías. Pero lo más común es que no tengan cianosis. Son las cardiopatías congénitas acianóticas. Esas son las más comunes, la comunicación intraventricular a la cabeza. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Si es muy grande, probablemente no nos demos cuenta. Pero si es muy pequeña, sopla el corazón. Entonces uno escucha el corazón y sopla, tiene un sonido distinto. Entonces el médico puede diagnosticar eso y confirma con una ecografía y el cardiólogo pediatra es el encargado de hacer el diagnóstico final, medir flujos, presiones. Ahora eso ha avanzado mucho. Qué interesante. Sí, ¿Y sabes qué? Me quedan algunas dudas de qué ocurre en el futuro si es que no se trata a tiempo. Pero vamos a solucionar estas dudas después de la pausa. Así que venimos en un ratito aquí en Cada Día Mejor. Estamos de vuelta hablando sobre las cardiopatías congénitas, que es un tema bastante importante y que tiene que ver con la prevención, en realidad con la detección temprana, la detección precoz. Para poder asegurar de que el niño tenga una calidad de vida óptima. Ahora, yo tengo una consulta para poder seguir ahondando en el tema, y es que ¿en qué momento, bueno, ya mencionaste que, digamos, el pediatra lo ve, ¿no? Apenas nace. ¿En qué momento o cómo es el manejo, digamos, una vez que se diagnostica, si es que no se puede operar, por ejemplo, inmediatamente, ¿no? El niño puede, digamos, seguir viviendo, haciendo su vida, a esperar a que se le opere a cierta edad. ¿Existe eso? Porque a veces me imagino que hay situaciones en las que es muy pequeño, se puede esperar en algunos casos, o en todo caso en las que hay y que no son operables. ¿Repercutiría en el desarrollo del niño o puede ser una vida normal? Sí.
Depende mucho de la cardiopatía, ¿no? Hay cardiopatías que en verdad el niño, la mayoría, como les dije, ¿no? Uno le diagnostica, le hace una ecografía del corazón y efectivamente es una comunicación intraventricular y le dice, bueno señora, vamos a observarlo, a ver cómo con el transcurso de los años, porque no le está causando síntomas, no tiene cansancio, no se pone azul, el hígado no crece, ¿no? Con el tiempo esto debe ir cerrándose y efectivamente se va cerrando y llega a los 5, 6, 7 años y desaparece, ya no hay. El corazón terminó de cerrar este agujerito porque el corazón es un músculo, entonces como va creciendo y va ganando fuerza, se va cerrando. Dentro de ese grupo, las que no se cierran, la cirugía ha avanzado mucho. Ahora ni siquiera se necesita hacer cirugía corazón abierto para ese tipo de cardiopatías. No, porque uno introduce un catéter, mete a través de ese agujerito un dispositivo que se llama Amplatzer, se abre de un lado y del otro lado y se cierra como un paraguas doble. Se cierra y solucionaba el problema. Antes se operaban esos niños. Hay cardiopatías mucho más complejas en las cuales sí requiere cirugía. Y ahí depende mucho del expertise del lugar donde esté y del soporte, porque operar a un niño con el corazón, al corazón abierto, requiere un soporte multidisciplinario. Un instituto del corazón, una unidad de cuidados intensivos cardíacos, enfermeras y personal capacitado, cirujanos cardiovasculares, anestesista cardíaco pediátrico, entonces todo un soporte. Algunas veces en los países como los nuestros, que están en vías de desarrollo, le ponen una limitante al peso. Yo tengo un caso muy reciente de una paciente a la que quiero mucho, que es una niña con síndrome de Down, que cuando llegó a mi consultorio llegó porque no ganaba peso y le decían en el hospital, tiene que ganar peso si no, no la operan, tiene que ganar peso si no, no la operan. Por suerte el papá de esta niña es estadounidense. Yo le dije, ¿tú eres estadounidense? Sí. Llévatela de una vez a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos y la operaron en el día siguiente. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen el soporte. Entonces, depende lamentablemente mucho de la realidad en la que nos enfrentamos y de la cardiopatía. Qué interesante. Y ahora que hablabas de la familia, ¿cuáles son los cuidados que uno debe tener, o sea, que la familia debe tener, ¿no? Cuando sabe que su hijo o su hija tiene uno de esos temas cardíacos? Va a depender mucho de la patología, sin embargo, apunta mucho la medicina a corregirla completamente, para que el niño tenga una vida completamente normal. Sí importa mucho lo que siempre hablamos en el programa, que es el soporte emocional de la familia, y quizás esa familia necesita rodearse de personas que ya hayan pasado por esas experiencias para aprender, para compartir miedos, porque obviamente es el corazón, y a uno le dicen, es el corazón, y así sea un agujerito chiquito que va a cerrarse en 5 años, la mamá siempre se queda con ese problema o ese lastre que arrastra. Mi hijo tuvo un problema en el corazón, aunque ya el niño tenga 45 años y no tenga problemas, pero siempre lo arrastra. Entonces se necesita mucho soporte, ¿no? Me encanta que hayas dicho el niño que tiene 45 años. Así es. Me encanta. Ese detalle. Creo que los pediatras siempre pensamos que los niños no son, nunca dejamos de ser. Perdón, sí. O sea, sí, si el niño nace, digamos, con esa coloración azul es una señal evidente, ¿no? Pero ¿qué otras señales, qué otros signos de alerta pueden haber en el caso, por ejemplo, de estos niños que nacen con normales y que hay algo, pero digamos no es algo que impida su desarrollo? Claro, esa es una muy buena pregunta, y eso en verdad los pediatras tenemos que estar bien atentos, y los padres también. Por ejemplo, el niño que no gana peso. Un niño que no gana peso o que le cuesta comer y se cansa para comer o se agita para comer, o el niño que en el llanto fuerte se le pone alrededor de la boca azul, es mejor que el pediatra chequee, ¿no? A veces ahora es tan sencillo hacer una ecografía del corazón, que no es como antes en el cual era inaccesible, que en verdad es mejor a veces pecar de precavido, tomar una imagen y decir, no tiene nada señora, no se preocupe, o te encontramos algo y hay que seguirlo, ¿no? Claro. O sea, sí, pues, de hecho, como tú dices, a veces son cosas que pasan casi desapercibidas y que quizás en 10 años se manifiestan. Que pueden traer consecuencias. Exacto. Entonces, lo que siempre hablamos, ¿no? El tema de la prevención es súper importante para poder justamente detectar si es que hay algo. Como tú dices, más vale pecar de precavido. Así es. Me encanta el pecar de precavido. Me están saliendo con unas frases hoy día. Y ahorita se me ocurre, ¿no?
todas las cardiopatías de una persona adulta ya, ¿no? 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿vienen de una cardiopatía de un niño o no? Y las cardiopatías congénitas sí. Y Ok. ahí me permite hablar un poco de qué hay que hacer después de que el niño ya se le corrigió o tiene una cardiopatía pequeña y requiere seguimiento. Entonces ahí lo más importante es, primero, la asesoría médica, ¿no? Confiar mucho en lo que el cardiólogo pediatra y el pediatra le dicen, porque a veces los limitan a estos niños demasiado. Obviamente Claro, si tienen como que no pueden jugar, no pueden hacer eso. Así es, pero si tienen que tener alguna limitación, el médico se los va a decir, si no, no. Segundo, prevenir la endocarditis infecciosa, porque cuando hay una malformación en el corazón, las bacterias que circulan por nuestra sangre normalmente pueden alojarse en esos defectos cardíacos porque hay turbulencia y se genera turbulencia anómala y formarse una infección que se llama endocarditis infecciosa, bacteriana. Entonces eso es peligroso. Algunos Claro. chicos cuando tienen que hacerse procedimientos dentales, por ejemplo, que es cuando se mueve mucha placa bacteriana, tienen que tomar o usar antibióticos profilácticos para evitar esta enfermedad, ¿no? Claro. Mira, y tú sabes que hace unos años conocí a una persona que quiero un montón y ahorita que has dicho lo de los dientes, ¿sabes? Cómo le tenían que hacer una operación al corazón porque supuestamente tenía el corazón muy grande. No era una persona... Una es persona muy miocardiopatía bondadosa. dilatada se llama. Una cardiopatía dilatada. Y también tuvo que revisarse los dientes para no tener ninguna Así es. infección acá para poder Así es, pasar a así es. la operación. Es súper complejo, el corazón es súper complejo. Es No muy sencillo. importante. Qué Por eso hay loco. cardiólogos. Claro. Exactamente. Y dentro de los cardiólogos, cardiocirujanos. y cirujano cardiovascular, electrofisiólogo, hemodinamista. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante con nuestro invitado estrella aquí, pero después de la pausa, así es que ya venimos aquí en Cada Día Mejor. Yo no sé si lo que tengo es una cardiopatía, pero yo quiero mucho a la gente y sale de mi corazón. Pero eso creo que no tiene nada que ver con el tema de Una hoy. cardiofilia será. Pues podría ser una cardiofilia. A mí me encanta todo el tema del corazón, el sistema sanguíneo. Es una cosa alucinante porque en verdad cuida todo nuestro cuerpo, ¿no? Todo nuestro cuerpo está relacionado directamente al corazón. Hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo, hay que hacer la detección precoz, como dijo Mac hace un momento. Eso es súper importante para poder encauzar bien la enfermedad y poder resolverla. Así es. Y para poder seguir hablando un poquito más de este tema que aquí Roberto nos ha ilustrado, también tenemos una nota para aprender un poquito más y ahondar un poquito más. Así es que vamos a la nota y regresamos para comentarla. Perfecto. Vamos. Excelente. Las cardiopatías congénitas o cardiopatías que se desarrollan en el transcurso de la vida no tienen todas las mismas manifestaciones. Entonces va a depender frente a qué cardiopatía estemos. Hay cardiopatías que son mucho más graves y que comprometen más la función cardíaca y que van a presentar manifestaciones más precoces. Tanto así que a veces hay que intervenirlos en etapa neonatal, porque son cardiopatías que ponen en riesgo la vida de los bebés. Pero hay otras cardiopatías que son menos graves, que los defectos son más pequeños y que incluso pueden no provocar síntomas. No todas requieren el mismo tratamiento. Tenemos pacientes que requieren ser intervenidos muy chiquititos, pacientes que requieren por su enfermedad ser intervenidos cuando están más grandes y otros pacientes solo requieren seguimiento porque el defecto es pequeño, no perjudica la función cardíaca, les permite tener una calidad de vida normal y esos pacientes podrían no requerir intervención y solo controles periódicos a lo largo de la vida. No todos los pacientes que tienen cardiopatía congénita requieren ser operados. Entonces, eso es algo bien importante. Algunos pueden necesitar ser operados, otros ser tratados mediante cateterismo cardíaco, que también es una opción terapéutica para ellos, y otros simplemente no van a requerir intervención. Y los que no requieren intervención puede ser que requieran medicación, o puede ser que no requieran ningún tipo de terapia, pero siempre tienen que estar en seguimiento y en control periódico para identificar precozmente los signos de alarma y poder hacer una intervención oportuna. La primera prevención es en el embarazo. La madre debe prepararse para el embarazo, debe tener un adecuado estado nutricional y prevenir todos los agentes externos que puedan favorecer la malformación del corazón. La formación del corazón se produce entre la tercera y octava semana de la gestación. Entonces,
todo lo que suceda en el embarazo entre la tercera y octava semana puede afectar la formación del corazón y favorecer la formación de cardiopatías congénitas. Entre ellos pueden ser infecciones, pueden ser medicamentos, pueden ser uso de estimulantes o drogas que pueden ocasionar que el corazón no se forme bien. Esa es la primera prevención y la más importante, ¿no? Y luego, a lo largo de la vida, hay que tener una vida sana, una nutrición adecuada, hacer ejercicio físico regular para evitar que puedan presentarse enfermedades cardíacas más adelante. Interesante la nota y para terminar de complementar, ¿no?, lo que hemos estado conversando contigo. De hecho, es súper importante también el tener en cuenta los hábitos alimenticios que tenemos, los hábitos de hacer actividad física, porque la actividad física ayuda a fortalecer nuestros músculos y el corazón es un músculo, además que ayuda con el fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio. El dormir bien es sumamente importante y tratar de encontrar un balance en esto, ¿no? Muchas veces cuando se diagnostica algún tipo de cardiopatía o de enfermedad al corazón, automáticamente es como, ya, no más carnes, no más sal, y en realidad hay que aprender a que podemos incluir diferentes alimentos y que tenemos que encontrar lo que mejor le funcione a cada paciente, ¿no? Entonces, la alimentación es sumamente importante, el consumo de frutas, de verduras, de fibras, de menestras y, como saben, la hidratación también clave ahí, además de mover el cuerpito y el dormir bien, porque el dormir bien, aunque no crean, o la falta de sueño en realidad, tiene un impacto bastante grande en nuestra salud, en el estrés y en nuestro corazoncito. Y sabes qué, algo que mencionó Roberto sobre las limitaciones que se le da a los niños, también me gustaría que tengamos muy en cuenta, porque hay mucho estos miedos de tiene un problema, ¿no? Tiene un tema, tiene una cardiopatía que no puede hacer, y no le consultamos al médico realmente qué no puede hacer. Y a veces nos vamos más allá y le podemos generar algunas consecuencias emocionales a este niño que cuando sea una persona adulta le va a generar ahí temas probablemente de sociabilización, de autoestima, de reconocimiento de emociones, de conducta, etc. Así que hay que estar ojito con eso también, ¿eh? Así es, no se olviden de que tenemos que estar atentos a los signos de alarma que ya les hemos mencionado, al apoyo psicológico que requieren estas familias y los niños que tienen estas complicaciones, y también no se olviden de que estamos en redes y que pueden dejarnos sus comentarios y compartir el canal de YouTube para si es que se perdieron algún episodio, lo puedan compartir. Así es. Eso ha sido todo por hoy, espero que cuiden su corazón y que estén atentos a los signos de alarma. Nos vemos. Adiósito.